Hola familia hermosa, ¿cómo están? Yo soy el doctor Pablo García, doctor bariátrica. Bueno, si tú estás viendo este live es porque tú sabes quién yo soy. Quiero primero que vamos a hablar sobre la ansiedad, sobre los patrones emocionales que tienen que ver con la alimentación. Un tema súper interesante, el cual te voy a invitar a que por favor ves un avioncito que hay en la esquina de abajo. Déjame ver si me sale aquí. Ese avioncito que ves acá. Por favor, te voy a pedir que le des. Es para invitar a personas que le puedan interesar este tema sobre la alimentación emocional, cómo la ansiedad influye directamente en la ganancia de peso, en el sobrepeso, y es un tema sumamente importante. Hola, mi gente de Puerto Rico, ¿cómo están? Pues para este tema vamos a tener de invitada a alguien muy especial, alguien quien se ha mantenido por mucho tiempo trabajando con personas que apoyándole en sus sistemas de cómo las emociones tienen que ver con el peso, de sanar heridas de la infancia, en todo ese sentido. Y tenemos por aquí a Joanna, déjame ver, Cedeño, déjame ver si yo la tengo por aquí, no me ha mandado todavía la invitación. Yo voy a ver si yo la voy buscando por acá. A ver. A ver si nosotros logramos. A ver si nosotros logramos conectarnos con ella. Aquí está Joana. Y Joana es alguien que ha trabajado por mucho tiempo estos temas. Digamos que hay un poquito detrás a Hola nivel de con su consciente. todos. Hola, Joa, aquí estoy ya dando parte de la introducción. ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso Hola, por buenas allá? noches con todos. Muy feliz de estar aquí y llevar y tener este live de alto valor con ustedes. Un live que yo sé que va a dar un alto contenido de valor y sobre todo va a generar esa transformación en este año 2024 de poder ver desde otro punto de vista todo este tema de emociones, sobrepeso, ansiedad, el de comer. Excelente, excelente. Entonces, chicos, el modo va a ser el siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener 45 minutos de una conversación amplia, abierta, y vamos a tener una sesión de preguntas. Las preguntas no las vamos a poner acá entre todos los comentarios que estamos viendo, sino que la vamos a poner en el signo de interrogación. ¿Ok? La vamos a poner en el signo de interrogación, como ustedes la pueden ver ahí. Entonces, Joana, antes que nada, preséntate por favor, y para que de una vez iniciemos directo al grano. Y ese avioncito que ustedes ven en esta esquina, aquí, por favor, no olviden darle para que las personas que necesiten ver esta información puedan compartir. Cuéntanos, Joana. Bueno, primero gracias por estar aquí y felicito al doctor Juan Pablo a llevar información de valor y de mucho generar conciencia para que puedan vivir en ese estado, como dice su libro, balance. Ok, para quienes no me conocen, soy mentora de plenitud, soy máster en biología, neurología y emociones. Acompaño a personas a realmente a sanar todo lo que vivieron en la infancia, sanar todo lo que vivieron, todas esas heridas del vientre materno, todas las heredadas en nuestro árbol familiar que tienen que ver mucho con el sobrepeso y también la alimentación al día de hoy con la ansiedad, para que al día de hoy puedan vivir en un estilo de vida más pleno, más feliz y con propósito. Gracias, gracias. Joana, vamos a comenzar con algo. Detrás de la obesidad, ¿qué está pasando? ¿Qué hay a nivel de subconsciente cuando hay obesidad? Tanto en el estado actual, si tengo obesidad hoy, o aquella persona que ha crecido con obesidad. Ok, es bastante interesante porque si es una persona que ha crecido con obesidad o nace obeso, no voy a ir al niño, voy a ir a la historia de la madre, que realmente la madre está cargando para que el niño tenga esta información. Me voy a ir a la parte de que de repente, o sea, entramos a un sobrepeso y para llegar a una obesidad tenemos que salir del sobrepeso. Atrás de la obesidad, si por más dieta que implementas realmente no funciona, atrás de la obesidad hay una sanación muy profunda pendiente por hacer. Primero, desde mi experiencia acompañando años a personas
que se han hecho cirugía bariátrica, que han entrado a cirugía bariátrica, que quieren bajar de peso, encontramos muchísimas cosas y voy a hablar entre ellas. Primero tiene que ver una relación con mamá, una relación eh, de esa falta de alimento emocional. Y a veces puede ser un poco como muy chocante lo que llegue a decir, pero para quienes me conocen soy muy directa en decir para que eleve su nivel de conciencia. Si hubo una herida emocional de abandono, por ejemplo, si en la niñez hubo una herida emocional muy fuerte de humillación, si en la infancia hubo una herida emocional muy fuerte de traición que está ahí atrás, al día de hoy es una de las características y el por qué podemos llegar a tener obesidad. Te Pero voy a hablar de un caso. te puedo preguntar algo, perdona, y disculpa que te interrumpa. Sí, ¿Y claro. qué tiene que ver una herida de humillación porque yo gane peso? ¿Cómo ocurre ese paso de que, bueno, sentí humillación, gano peso? O me abandonaron, gano peso? Explícame. Sí, gracias. Allá iba. Y voy a ponerlo en un ejemplo. Por ejemplo, y lo voy a explicar en casos reales para que las personas que nos ven puedan entenderlo mucho más. Y es una de las cosas que mayormente ocurre. Por ejemplo, si de pequeño viviste mucho conflicto entre papá y mamá y discutían mucho, mamá descargaba en ti toda la frustración que vivía con papá. Y hablamos de que criticaba, ofendía bastante, habían golpes, y tú comenzaste a tolerar eso y a interpretar que amor era igual a esa humillación. Entonces, golpes, maltratos, cargas un peso emocional que no puedes sostener, tus padres que discuten mucho, mamá que se siente desvalorizada. Desde que hay la discusión, ya hay una herida de traición. Desde que tú cargas por mamá esa desvalorización, ya hay una herida de humillación. Pero a esto le vamos a sumar y de repente tus padres se divorcian. Y en el momento que tus padres se divorcian, de repente te dice tu papá antes de irse, ahora tú eres el hombre de la casa. Y en el momento que tu padre te dice, ahora tú eres el hombre de la casa, en ese momento te da una gran carga. Y en el momento en que tú te das cuenta que tus hermanos no están haciendo lo que se considera correcto per se, entonces tu peso comienza realmente a incrementarse porque emocionalmente no puedes con esa obligación y esa gran responsabilidad que has tomado, que al día de hoy no la estás cumpliendo. Entonces, esa sensación de ansiedad la satisfaces y la buscas llenar y tener un disfrute a través de esa comida. Porque dentro de ti hay una sensación de soledad, dentro de ti hay también una sensación de vacío. Voy a explicarlo también en otro ejemplo. Si viste una situación de abuso, y lo voy a decir desde un abuso sexual, que le pasa mucho, y voy a hablar a muchas mujeres, que es lo que he visto en mis casos, que al día de hoy experimentan obesidad, y es porque de pequeñas vivieron varios años prolongados, un abuso sexual a través de un tío, a través inclusive de un familiar, a través de un vecino, a través del cuidador que le dejaban. Entonces, toda esa situación de tener que callar per se hace que realmente vaya creando en ti una herida de humillación. Y de una forma inconsciente, al día de hoy, una forma también de protegerte para no tener intimidad es ganar obesidad, porque de esa manera no eres atractiva y no se activa la memoria de dolor, el trauma de la infancia. No sé si respondí con esto la pregunta. Entonces, ¿por qué la herida de humillación es la que más crea sobrepeso y obesidad? Porque atrás de la herida de humillación es donde más cargas. Y una de las cosas que hace que nosotros carguemos ese peso simbólico, que hace que aumente nuestro peso y genera ansiedad, es las cargas que no nos corresponden cargar. Y cuando hablamos de cargas que no nos corresponden cargar, que es uno de los factores, ¿ok? Hablamos de esa carga que cargo por mamá, hablamos también de ese divorcio que cargas, pero también si de repente tienes un nombre, por ejemplo, yo me acuerdo que vino una persona con obesidad y de repente tenía todos los nombres de las personas que tenían una herida de abandono muy grande y que tenían problemas alimenticios. Entonces también viene de una, dejas de vivir tu vida porque si te ponen el nombre de un familiar que realmente está experimentando obesidad y que ha tenido muchos problemas emocionales. Para el inconsciente no se diferencia si yo me llamo Mario y mi abuelo Mario vivió en una obesidad y experimentó X cosas a nivel de problemas de pareja y etcétera, de sobrepeso, y yo también me llamo Mario, tengo el mismo apellido, pues por consiguiente el inconsciente no lo diferencia y tú repites su misma historia. Ok.
Ok, ¿y cómo la ansiedad, digo, primero vamos a definir qué es ansiedad, porque a veces nosotros decimos, tengo ansiedad y no hay una definición como tal. Y Ujú, una vez definida, ¿cómo influye directamente en la ganancia de peso desde el punto de vista emocional? ujú. Primero, lo voy a hablar de una manera desde el niño interior, que es mi enfoque. La ansiedad no es otra cosa que un miedo tras otro miedo, tras otro miedo, tras otro miedo, tras otro miedo acumulado. ¿Ok? Entonces, esto es como imaginarnos un caldero. De repente se acumula un miedo, se acumula otro miedo, se acumula otro miedo, otro miedo, otro miedo, y de repente genera ansiedad. Y cuando hay, en ese caldero ponemos la emoción de tristeza, enfado, miedo, tristeza, enfado, explota y eso es lo que llamamos ataques de ansiedad. ¿Cómo sabemos al día de hoy que nosotros experimentamos ansiedad? Porque tenemos una sensación de taquicardia, porque de repente el pecho se nos oprime, porque de repente sentimos como un nudo en el estómago, nos sudan las manos. ¿Me explico? Porque también de repente sientes que te comienzas a ahogar, que no respiras. Estás experimentando en ese momento ansiedad y muy probablemente también un ataque de ansiedad. ¿Cómo la ansiedad aumenta o hace que al día de hoy se incremente de peso? Si nosotros en la infancia, por ejemplo, y voy a dar un caso, a mí no me mente el caso que hoy atendí, por ejemplo, es una persona que viene del programa de Plenitud Emocional, donde vino a sanar su tema alimenticio, pero está ahora en el programa de propósito de vida que está conociendo su propósito. Y esta persona siempre ha tenido un tema con el tema de sobrepeso y que cuando experimenta ansiedad come más y come más y come más y no comprende por qué. Y resulta que a sus 10 u 11 años, sus padres, realmente su madre descubre que su padre ha sido infiel, ¿ok? Y después se van y hay una discusión tremenda y después van a un restaurante. Van a un restaurante a comer y hacen como que no pasa nada. Desde ya están vinculando el tema de tratar de acoplar o de bajar el nivel de estrés a través de la comida. Esta niña de repente la manda unas vacaciones con los abuelos y cuando regresa su papá se fue de casa. Desde ese momento marca un antes y un después en la vida de esa persona. No problemas alimenticios y después te da problemas alimenticios. ¿Por qué? Porque de repente hubo carencia económica, le tocó encargarse de su mamá. Eso ya es un gran peso y es una de las razones al día de hoy del sobrepeso y de la obesidad. Le tocó encargarse de su mamá, la parte emocional de su mamá que se deprimió y de repente comenzó a sentir esa sensación de abandono de mi papá. Mi papá prefirió irse con la otra familia, irse con aquel hijo que ni siquiera era producto, era hijo de él, y prefirió a ellos antes que a mí. Aquí hay una herida de abandono y aquí atrás también hay una herida de rechazo. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona, antes de ver una mamá ausente y antes de ver un papá que de repente de ser su pedestal y de ser su príncipe, de ser su ídolo, pasa realmente a ser una persona, un extraño que lo ve muy poco en el año, entonces siente doble abandono. Entonces, ese alimento emocional de ese papá que era su ídolo, que le daba todo su amor, de repente ya no tiene. Entonces, comienza a experimentar una sensación de ansiedad que dice, tengo que llenar este vacío, tengo que llenar esta sensación de soledad. Entonces, ante el alimento que no hay emocional ni afectivo, el inconsciente no diferencia con el alimento físico. Entonces, buscas reemplazar y que te dé esos momentos, y voy a decir el chocolate, un momento dulce. Y voy a decir la comida, que me dé esa sensación de placer. Pero realmente después se termina cayendo en el vacío. Y voy a ir por el lado de mamá. Si con mamá de repente te tocó en esa sensación de depresión de mamá ante una separación de un divorcio, como niña te tocó cargar su parte emocional, su desvalorización, y al día de hoy no comprendes por qué te sientes sola y te sientes vacía, y cada vez que te sientes sola o vacía, o de repente alguien se va, experimentas ansiedad y comienzas a comer mucho. ¿Por qué? Porque esta niña, cuando era pequeña, que es sanar su niña interior, regresa a casa y en el momento que regresa a casa ya no estaba su padre. Entonces, ¿qué aprendió esa niña? Tengo que aprender a controlarlo todo. Si no lo controlo, voy a perder a quien amo. Si no lo controlo, me van a abandonar. Entonces, al día de hoy, cada vez que siente que no puede controlarlo, que no tiene el control de las situaciones, entra en una sensación de ansiedad porque su inconsciente dice peligro, peligro. Se activa su programación de infancia, se activa su creencia de infancia. Su niño interior está percibiendo en ese momento la realidad que no es real al día de hoy a tus 40, 50 o 35 años. Estás percibiendo lo que pasó a los 10 años. Entonces, ¿qué hace al generar esa ansiedad? Busca de una manera reducir esa ansiedad
traducirla en un disfrute a través de la comida, a través de que algo le genere un placer momentáneo. Y es por eso que el inconsciente no diferencia entre un alimento emocional que me calme versus un alimento físico. Tú sabes que agregando a lo que tú comentas, si nos vamos desde el punto de vista filosófico, Ujú. todo ser humano, cuando hay sufrimiento, el antídoto natural es algo que te cause bienestar. El problema está que el bienestar nosotros lo confundimos con placer. El placer siempre va a ser momentáneo, va a ser un momento de disfrute y usualmente el exceso de placer eh, va a traducirse en alguna consecuencia a largo plazo. El bienestar va a ser lo contrario, el bienestar es a largo plazo. Bioquímicamente, cuando tenemos ansiedad, aumentan ciertas hormonas, como por ejemplo la llamada hormona del estrés, que es el Ujú. cortisol. Cortisol. El cortisol cuando sube va a producir un estímulo a que se genere, como quien dice, combustible natural de tu propio cuerpo. Y esto va a provocar que se eleve una sustancia que se relaciona directamente a la obesidad, que se llama insulina. Cuando hay una elevación de la insulina, entonces esto se va a traducir a que hay un control de glicemia en tu Ujú, sangre. ujú. El tema es que cuando, por ejemplo, tú tienes una alimentación hiperestimulada a que haya un aumento de la insulina por el tipo de alimento, como son los carbohidratos simples, esto va a provocar primero una sensación de bienestar, no de placer, tratando de contrarrestar aquello, ¿no? Aquello que te está causando malestar, dolor y eso. Y posteriormente, cuando tú tienes esta situación, el incremento prolongado de la insulina es el factor principal a que se utilice bien la energía, pero cuando se utiliza la energía, tenemos el inconveniente de que el excedente se va a convertir en grasa. Esto es como el proceso bioquímico, por lo que todo esto de la ansiedad va a producir esto en la parte física del cuerpo. Yo Y me, sabe que, doctor, perdona, cuando yo me estoy oyendo con eco. ¿Soy yo o sí yo tengo lo eco? escucho bien, yo lo escucho muy bien, pero alguien se dijo que escuchaba con eco. Cuando usted dice el exceso, yo hablándolo desde el punto de vista emocional, me gustaría Voy a aportar. quitarme el audífono a ver si no sé. Hola. Yo lo escucho bien. Y ahora, Creo que se escuchaba mejor con audífonos, pero de también está casualidad tú bien. tienes dos dispositivos abiertos. No, yo no, solo uno. Mm, Ujú. qué cosa. Bueno, ahí seguimos. Es bastante interesante porque cuando hablamos desde el punto de vista como autor que hablas de lo químico, desde el punto de vista emocional, acompañando a líderes de negocios, a personas a sanar esa grasa en exceso, es bastante interesante porque el sentido simbólico de la grasa en exceso es ante la falta de cariño por una herida de abandono físico o emocional que se dio en la infancia, el cuerpo reacciona y desarrolla una solución que es que para que tú sientas calor, para que te sientas abrigado, desarrolla más grasa el cuerpo. Desarrolla más De grasa. hecho, la solución para el frío, que va muy de la mano con lo que está Así diciendo, es. es En capa de grasa. Entonces, cuando se traduce abandono, el inconsciente te va a apoyar a que tu cuerpo se ponga más grande. Así también, estabas tocando el tema del abuso. Si tu cuerpo es más grande, puede defenderse más. Si tu cuerpo ante abandono también, si yo me hago notar, si soy más grande, tú me puedes ver mucho más fácil. Pero sobre todo también, Joana, tú tienes ante la agresión, el maltrato de pareja y todo eso, donde tú te abandonas, y tú dices, no, se abandonó y es que no se cuida. Hay un componente, vamos a poner, emocional, puede ser que esté en depresión y eso. Pero también la respuesta natural del inconsciente es que si tú, mujer, eres menos atractiva a esa pareja que te está maltratando, tu cuerpo al deformarse, al perder, digamos, lo que pueda ser llamativo para esta pareja, entonces va a haber menos intimidad y quizás se aleje. Y entonces son parte de las cosas
que nuestro inconsciente nos puede, Para digamos, protegerte. traicionar en protección, que se va a Ujú, traducir en una ganancia de peso. ujú. Y también a nivel inconsciente, es una forma que también, no quiere decir siempre, pero es una forma también de no procrear, como lo había dicho, y de no tener hijos. Porque atraer hijos a nivel inconsciente, el inconsciente no diferencia entre ese bebé que llegaría a nacer y mi niño interior. Entonces, si mi niño interior experimentó heridas, como la herida de abandono, la herida de humillación, yo no quiero que experimente mi hijo eso. Entonces, desarrollo sobrepeso, desarrollo obesidad, porque tampoco quiero procrear ante el dolor. Ahora, es más fácil, yo sé que es de valientes entrar a sanar, pero realmente al inicio a lo mejor puede ser una sensación de, wow, esto es demasiado para mí, pero al final es una liberación. Y cuando tu peso emocional, sea tu carga emocional, sea una responsabilidad que estás cargando, sea una emoción que no es tuya. Por ejemplo, yo veía en estas semanas cómo cargamos las emociones de mamá en el vientre materno. O sea, esas emociones de que mamá, a lo mejor papá fue infiel en el vientre materno y ella carga una sensación de traición, una sensación de rechazo. Si papá realmente en el vientre materno la abandonó, cargas una sensación de abandono en este momento, una sensación de vacío, una sensación de querer ese alimento emocional. Cómo eso el día de hoy forma parte de nuestra personalidad sin ser consciente y es lo que sabotea en nuestra, incluso en nuestra relación de pareja. Traducido esto en una sensación de ansiedad y traducido esto en una condición de sobrepeso o de obesidad, no es otra cosa que no quiero procrear familia, porque a nivel inconsciente la niña interior percibe tener una familia es peligro. Entonces, mejor no. Y prefiero realmente ganar este sobrepeso per se. Y pero también hay algo, y a lo mejor, Pablo, lo puedes ver en tus pacientes. Una persona que a veces venimos de sobrepeso o de obesidad, hay una creencia limitante atrás, que amor es igual a abandono o que amor es igual a desvalorización. Esta es la vida que me tocó. O ya probé mil dietas, no me funcionó. Entonces, esto es lo que a mí me toca vivir. Entonces, entramos también en un concepto de resignarnos. Cuando si tú tienes varias opciones, como por ejemplo una cirugía bariátrica, al lado de eso, por favor, una alimentación saludable, un acompañamiento emocional. Y en estas partes que yo veo mucho del componente que sacas en las redes sociales, que me encantan, hay también una de las soluciones que cuando hablamos de romper estos hábitos alimenticios, que no me quiero adelantar, pero solamente voy a adelantar un pedazo de aquello, que es el comer clean. Y este comer clean a lo mejor se ha vuelto muy de moda, muy de boga. Y yo quiero recomendar, me voy a adelantar sobre ese pedacito. Por ejemplo, voy a recomendar los libros del doctor Alejandro Junger. Yo me especialicé con él para poder aprender a desintoxicar el intestino, regenerar la pared intestinal para que tengas un mejor control de tus emociones. ¿Qué quiere decir eso? Eso va a hacer que tu ansiedad se reduzca porque tus alimentos también van a aumentar o van a disminuir tu ansiedad, te van a acompañar al lado de tu control emocional. Mira, Entonces, aportando a lo que, a lo que dices, de hecho, nosotros vivimos en una simbiosis donde las bacterias propias de nuestro cuerpo juegan un rol súper importante en la absorción, preferencia, conveniencia y la elección inclusive de lo que aquello que tú estás ingiriendo. Por ejemplo, tú tienes un deseo y un antojo de chocolate, yo no sé qué. No necesariamente tiene que ser un pedido que viene de ti, sino hasta de las bacterias que habitan en ti. Entonces, la absorción de los elementos ya, de los nutrientes, y pasa hacia el intestino y tiene mucho que ver la salud intestinal, como dices. De hecho, se habla de que el segundo cerebro es el intestino. El intestino juega un rol no solo de absorción, sino a nivel uh-huh. emocional también se relaciona directamente a través de sus diferentes hormonas y de la absorción. Es por esto que si a nuestros hijos nosotros lo alimentamos con mucha calidad,
y sacamos todos los disparates que hay en el medio ahora mismo y todo aquello que viene fat free, sugar free, de que enriquecido, un alimento de verdad no tiene que estar enriquecido con absolutamente nada, o sea, y cuando tú tienes todas estas combinaciones, lo que tú estás cambiando, las bacterias buenas y dañando inclusive la salud intestinal, y esto se va a traducir en esto que tú estás comentando. Inclusive, con cambio en la alimentación puede haber cambios directamente en tu estado anímico, eh, y una alimentación sana puede ser y convertirse en uno de los mejores antidepresivos junto con la actividad física. Totalmente, y también cuidando ese ambiente emocional, porque eh, si nosotros tenemos un ambiente emocional donde consideramos que vivimos en peligro, me invento yo, tenemos un esposo donde constantemente se está escribiendo a mi espalda o está con otra persona y yo lo sé y sigo ahí aguantando y cargando, por más que coma la comida clean, por más que haga el deporte, por más que realmente haga el ejercicio, por más que realmente esté meditando, tu inconsciente no es tonto y va a decir, te estás engañando a ti mismo, tu niña interior se va a sentir traicionada y por consiguiente tu cuerpo va a decir, oye, genera ansiedad, la ansiedad no se va a ir, aunque a lo mejor trates de comer más saludable, tu cuerpo va a seguir aumentando de peso. Y con esto para mí viene algo que también tiene que ver con el sobrepeso, que ha ayudado a personas a salir del sobrepeso. Cuando de repente, no el sobrepeso, voy a hablar de la obesidad, cuando de repente se les muere un ser querido y dice, Johanna, pero yo ya no como nada, pero aumenté de peso, estoy más en obesidad. Mira, hay duelos que dejar ir, hay duelos que hacer. Y ese dolor que no te has permitido liberar es lo que hace que aumentes en peso sin ni siquiera tu comer al día de hoy. Y yo no sé qué tanto pacientes de eso pueda tener, pero no quería dejar de pasar algo que había dicho el doctor Pablo, que decía los dulces. Y me acuerdo mucho de mis sesiones, que hay personas que dicen, Johanna, es que yo como dulces, tú no tienes idea cuántos dulces yo como. Y es una sensación de ansiedad, Johanna, que me está llevando a un sobrepeso. ¿Cómo lo controlo? Y cuando vemos realmente que toda esa situación que vivió en la infancia con mamá, de peleas, de discusión, mamá nunca me valida, nunca voy a ser suficiente, siempre me hace sentir que la traición no me hace sentir culpable. Entonces, cada vez que recreaba eso con la pareja, de una forma inconsciente, porque decía, lo que hago no es nada suficiente, de una forma inconsciente buscaba los dulces en la noche, buscaba los dulces en la noche, porque lo que quería eran momentos dulces. Son ese cariño de mamá que no tuvo, ese amor que no tuvo, esa aprobación y esa validación que a lo mejor de pequeño no tuvo. Por eso, una de las cosas, y me voy a adelantar aquí, para romper esos patrones alimenticios es cada vez que realmente tú te quieras ir a comer ese chocolate, ese dorito en exceso, o esa hamburguesa triple o cuádruple, toma conciencia y di, ¿qué emoción estoy comiendo? ¿Qué emoción estoy comiendo? Porque tú no comes la comida, comemos las emociones. ¿Qué emoción realmente estoy tratando de impedir que se libere? Y cuando tú logras ver, y esto es muy sencillo, doctor Pablo, es muy sencillo, pero muy poderoso. Y he visto cómo la gente puede sanar, salir de esa obesidad, de ese sobrepeso, que es cada vez que tú quieras realmente comer, comer, comer porque te produce esa ansiedad, poder hacer un stop y poder coger y abrazarte, conectar contigo, hacer ese minuto de silencio, después buscar anclas, que lo voy a hablar, buscar ese minuto de silencio dentro de ti y decir, wow, es que yo quise un abrazo a mi mamá en este momento y eso representa este chocolate, entonces es que ahora me abrazo y comenzar a conectar con ese niño interior dentro de ti. Créelo que va a dar resultados y te va a sentir tan amado, te va a hacer sentir tan amado que esa sensación de ansiedad y esa sensación de comer, comer va a comenzar a disminuir. Pero ¿qué hubo aquí? Conciencia. Sin conciencia no hay ese crecimiento. Joana, hay una pregunta. Y por ejemplo, si yo agarro y digo, coño, yo quiero un chocolate de tal forma que tenga un waffle con dulce, yo no sé qué, y tengo esa gana. ¿Eso tiene que ver con una herida o no puede ser también una idea de amor propio? Ambas. Porque la herida, cuando tenemos heridas, es falta de amor propio.
A medida que sanamos las heridas emocionales, vamos ganando amor propio. Entonces, cuando nosotros vemos el dulce con el waffle, con la jalea, con el dulce de leche, con el chocolate, a nivel inconsciente, que es mi expertise, a nivel inconsciente lo que estoy buscando es el amor de mamá. A nivel inconsciente, lo que estoy buscando es ese momento dulce que yo no tuve en la infancia. Entonces, el chocolate me da esos 5 minutos de dopamina, me da esa sensación de placer, ese momento dulce que yo quiero, que se sustituye por el abrazo, por la palabra afirmativa, por la palabra de elogio, por la palabra de amor. Pero a O la larga se sea, vuelve adictivo. y la pregunta no puede ser que también venga desde otro lugar más sano. A ver, Porque entonces vamos, te hago la pregunta y siendo abogado del diablo, pues, entendiendo de que en la pregunta sí, puede ser, si yo quiero comer bueno, es por alguna herida. Si quiero comer que sepa rico, es por alguna no, herida. no, no. Necesariamente. No, no, para nada. Por ejemplo, los excesos, y con eso respondo, los excesos, las polaridades, es lo que te va a decir que estamos en una herida. Pero si tú a lo mejor tú comes 4 o 5 veces a la semana, tratas de comer saludable y llegó el fin de semana y tú quieres comerte tu hamburguesa, que hasta yo lo hago, y quieres comerte tu postre rico, no hay ningún problema en aquello. Siempre para algo que nos ayude a saber si estamos en la herida o no, si estamos en el camino correcto o no, o si estamos en el bienestar, en ese balance o no, es los excesos. ¿Estoy en el exceso o no estoy en el exceso? Y los excesos siempre van a ser la herida, siempre va a ser la carencia, siempre va a ser el ego. ¿Y, Entonces, y qué otra cosa yo puedo tener en cuenta para identificar de dónde viene ese deseo? ¿Cómo sé si esto que estoy haciendo con mi alimentación viene de un lugar sano o viene desde algo más fuera del exceso? Por ejemplo, eh, si yo me voy a fumar un porro de marihuana, eso no es, uno, no, quizás no sea un exceso, pero normalmente no es algo que va a ser saludable para ti. Y entonces, ¿cómo, cómo tú distingues si ese tipo de adicción es diferente a que en vez de marihuana, vamos a decir que sea chocolate? para el inconsciente es exactamente lo mismo. Para el Entonces, inconsciente, ajá, ahí viene mi pregunta. Entonces, por ejemplo, si vengo y me como el chocolate, ¿cómo yo distingo si es que yo estoy trayendo ese deseo de comer chocolate desde un lugar no sano o simplemente desde un lugar súper bien, me estoy dando mi premio, eh, estoy dándome un regalo porque tuve una buena semana y eso? O sea, ¿cómo yo distingo cuál de las dos viene? lo primero es, constantemente estoy comiendo chocolates todos los días, vamos a poner el ejemplo del chocolate. Constantemente estoy comiendo chocolate todos los días, por poner el ejemplo del chocolate, lo mismo que la hamburguesa, es lo mismo que el puro de marihuana o lo que fuera, es lo mismo que me invento yo jugar Nintendo todos los días, es lo Una mismo que adicción. ir, una adicción, es lo mismo que parrandear, es lo mismo todos los días, es exactamente lo mismo. Entonces, una adicción. Entonces, el primero es, esto yo lo estoy haciendo todos los días. Si yo lo estoy haciendo todos los días, o al menos lo hago en un 80-90%, una alerta. Estoy muy probablemente, y voy a hablar de un 90%, estoy muy probablemente atrapado en una adicción. Por lo tanto, ya aquí atrae es una herida. Y es una herida fuerte de abandono porque las dependencias y la carencia en esa primera infancia, entre esos 0 a 3 años, que no tuve como mamá ese apego seguro, crea al día de hoy adicciones que también se traducen en sobrepeso y obesidad. Esto te lo digo, Pablo, en experiencia acompañando a hombres, más a hombres que a mujeres, saliendo de la adicción en donde tienen un sobrepeso causado por una herida de abandono, una falta de conexión, un apego no seguro que se fundó en esos 3 primeros años. Entonces, para ir respondiendo más allá, entonces, si es que yo lo hago en un 80-90%, alerta, estoy en una adicción. Dos, preguntarte, ¿qué es lo que hace, qué emoción es lo que hace que yo me mantenga en esto? Porque si tú ya lo haces 5 días o 6 días a la semana, 6 días estás tomando, bebiendo todos los días o fumando un puro de marihuana, epa, tú estás evadiendo, tú no quieres ver algo. ¿Qué yo no quiero ver? Es entrar a preguntarte ese nivel de conciencia que yo no quiero ver.
¿Qué emoción yo no quiero sentir que me busco el chocolate o me busco el puro de marihuana o me busco el alcohol o lo que fuera o la comida en exceso? ¿Qué emoción es la que yo estoy evadiendo? Y atrás de esas emociones, Pablo, hay un momento en la infancia de alto impacto pendiente por sanar, que es lo que yo le llamo un momento wow de descubrimiento. ¿Cuál es la solución? Que suene tan sencillo. Ir a esa raíz y sanarla. Ir a ese niño interior desde ahora, ese adulto amoroso en que nos convertimos como líderes, e ir a abrazar ese niño interior, llenarlo de amor. Y eso va a hacer que la herida sane y que el nivel de dependencia y ese exceso o esa adicción empiece a disminuir. Y eso es mucho trabajo de reparentilización, meditación con hipnosis para trabajar tu tema de ansiedad y que no es otra cosa que tu niño interior sienta que ya no estás en peligro. ¿Qué es lo que hace que el día de hoy comamos muchos dulces? Que el niño interior dentro de nosotros es quien domina nuestra vida y nosotros percibimos a través de ese niño interior herido. Ahí, y voy a decir muy puntual, ahí cuando a lo mejor mamá fue muy estricta, te buscó para darte, como dicen, chancletazos, tirarte la greca, y te buscaba incansablemente y de repente al día de hoy tú sientes, vives a lo mejor con la suegra que te impone todo, tú vives en una situación de peligro, tu niño interior está recreando lo que vivió en la infancia. Entonces, ¿qué pasa el día de hoy? Comes en exceso esos dulces, que Joana, es el amor de mamá. tiene que ver en toda persona con obesidad que el origen tiene que ver desde el punto de vista emocional. Toda persona que tiene obesidad hoy tiene una herida en su infancia. Yo quisiera decirte que sí, porque es el 100% de mis casos, Ujú. pero voy a decirte la gran mayoría. ¿Ok? Y si te hablo desde mis casos, de todas las personas que he acompañado a lo largo de estos años, te digo sí, 100%, pero voy a dejarlo abierto. ¿Ok? Y a veces, y quiero decirlo muy ampliamente, muy sinceramente, a veces eso no es nuestro. Y lo hablas también en tu libro, El de Balanza, ¿ok? Lo hablas en tu libro, que no es nuestro. Tú O sea, sabes que inclusive, sí, algo que quizá desde mi punto de vista, hay relación en la mayoría de los casos, en muchos casos. Hay mil razones, y por eso tenemos que haber tanto especialistas trabajando conjuntamente desde diferentes plataformas para ayudar a nuestros pacientes con el tema de la obesidad. Sin embargo, yo creo que el factor común es que a la persona cuando gana peso, cuando ganamos peso, que se nos olvida quién es la prioridad. En ese momento donde perdimos el norte por cualquier razón, cualquier motivo, ya sea una herida de infancia, herida adulta, ya sea un tema emocional, ya sea un tema de un desbalance, de lo que sea, porque si a un punto ese desbalance tú no le prestaste atención a tiempo, ¿no? Lo que tú quieras. Yo creo que en el momento que se olvida ser la prioridad, hay una ganancia de peso. En ese momento donde tú pones a tus hijos delante de ti, donde tú pones a tu pareja delante de ti, donde tú pones trabajo, donde tú pones proyectos delante de ti, donde tú no vas a tener tiempo para ti, es simplemente una traducción donde se te olvidó que la persona más importante siempre eres tú. eres tú. Y por supuesto, si hay 5 cosas importantes que hacen el día y yo dejo hacer la mía, hay 4 que yo puse delante de mí. Si Y no eso te tengo tiempo para carga. hacer ejercicio, para prepararme comida, porque todo lo demás es mucho más importante. Y a veces decimos y usamos la excusa, no, porque yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero lo mejor para mi pareja. Entonces, si tú estás mal, y siempre se lo digo a mis pacientes, no Sí. es igual que tú rebusques dentro de ti qué cosa buena yo puedo darle a que tú seas una fuente ya sano, sintiéndote mejor, siendo tú tu prioridad, que la gente va a empezar a hablar disparate y que eso es egoísmo. Y realmente se trata de amor propio. Eh, Cuando tú comienzas a ser tu prioridad, créeme que tú te vas a estar tan bien, tan sano y tan pleno, que entonces toda la gente que tú quieres darle, ellos van a poder venir y tomar de ti, sin problema, porque tú vas a una fuente. Pero hay que atreverse a hacer ese tipo de trabajo. No sería ni de que operarse y cortarse el estómago. Hay que ir a ver qué hay detrás de eso. Hay que volver a ser su prioridad.
Hay que hacer todo aquello necesario para que esa pérdida de peso eh, se mantenga sobre todo y que aquella causa o detonante desaparezca. Por eso soy abierto a este tipo de temas, que muchas veces son anticiencia, como dicen, pero me gusta porque particularmente me detengo a buscarle la ciencia a este tipo de temas. Y me Entonces, encanta, y también te felicito como doctor que lleves este nivel de conciencia a toda tu comunidad. Te quiero decir que yo tengo el gran privilegio de tener muchos doctores en mis programas, porque ahora la humanidad está tomando conciencia de la importancia de las emociones y cómo las emociones impactan en nuestra salud. Y cuando tú decías, a veces esto no parece ciencia, es bastante interesante cómo la ujú. ciencia ahora muestra investigaciones científicas. Y voy a decir una, Raquel Yeruda, que hizo el estudio en California, de la Segunda Guerra Mundial, en el campo de Auschwitz, hicieron el estudio a todas aquellas mujeres que sobrevivieron en esa guerra. Y esto es bastante interesante, porque los hijos que tuvieron estas personas, primero nacieron con obesidad. ¿Por qué? Porque el inconsciente, la biología, el cuerpo, aunque esto sea duro de poderlo escuchar, el cuerpo siempre quiere darte una solución. Entonces, si sabe que hubo hambruna, el cuerpo va a decir, yo tengo que generar y nacer con suficientemente calorías, grasa, porque va a haber una falta. El inconsciente se activa con el cerebro reptiliano y la biología simplemente desarrolla el sobrepeso y la obesidad. Pero Pero lo bastante... incluso también tiene que ver con las madres que vienen de esa hambruna y saben lo que es Totalmente. caer en el más profundo de las necesidades de la alimentación. Por supuesto que a sus hijos le van a dar de más. Y entonces es tratando de compensar lo que ellos no recibieron, también cómo se lo pasa a los hijos. Total, y quiero decir cómo en la segunda y la tercera generación desarrollaron una proteína que les permita vivir sin ni siquiera comer. ¿Cómo es posible que en la segunda y la tercera generación hayan desarrollado a nivel biológico una proteína en su cuerpo que ni siquiera puedan comer y sobreviven? Porque fue tan grande la hambruna y el sufrimiento que tu cuerpo desarrolla mecanismos para que te permita sobrevivir. Había algo que habías dicho, el tema de los hijos. Me gustaría aportar esto para elevar el nivel de conciencia de las personas que nos están escuchando. Mi querida padre y madre, que a lo mejor estás aquí, y esto valioso que decía el doctor Juan Pablo, de que si tú no te priorizas, que yo le llamaría, si tú no te amas, Quién será Juan Pablo? doctor Pablo, perdón, es otro de mis clientes, perdón, lo que dice aquí el doctor Pablo, de el tema de que si tú no te priorizas, si tú no te amas a ti, quiero decirte con mis años de experiencia, tus hijos cargan la misma carga que la tuya. Y se va repitiendo el mismo patrón hasta que alguien elija amarse en el sistema familiar. ¿Por qué hacer que tus hijos repitan el patrón cuando hoy tú tienes canales como por ejemplo estos, de poder elevar tu nivel de conciencia y decir, elijo amarme, elijo priorizarme, elijo llenarme de amor propio? Ya se acabó la María o el Pablo de antes, inicia una María e inicia un nuevo Pablo. Yo quiero llenarte de esa fortaleza, de ese entusiasmo y que sobre todo busques qué es lo que te motiva en tu vida para tener un cambio. Para mí son mis hijos, indiscutiblemente. Para ti, ¿cuál es tu motivador de cambio? De iniciar un cambio que realmente transforme tu vida y que vivas en ese estado de plenitud y de felicidad que realmente tú lo mereces. Y mira, tú sabes que como último 2 minutos hay una reflexión que siempre le hago a mis pacientes y sobre visualizar, digamos, que ingresen en la clínica a la persona que más tú amas, tu hijo, tu padre, tu pareja, bueno, y se ingresa porque tú no puedes controlar tu boca. O porque imagínate que me como este chocolate y me llamen, mira, acabamos de internar a tu hijo y a los 2 días tú vengas y digas, bueno, un refresquito no hace nada y me lo tomo escondido y después me llaman. Algo pasó que tu hijo ahora le pusieron un tubo.
si conscientemente te dicen y claramente, mira, si con la próxima cosa equivocada que tú te comas, ya tu hijo no sale de la unidad, muere. ¿Qué tan dispuesto estarías en dejar todo aquello que te hace daño? Y, y la pregunta me dice, no, de una. Y bueno, si yo te llamo y te digo, bueno, ya con eso, con ese último desarreglo, se pierde la vida de tu hijo, ¿te daría realmente trabajo? ¿Tú tuvieras que venir y que operarte conmigo de una bariátrica? Y yo, no, ni siquiera, ¿verdad que no? Perfecto. ¿Por qué ese mismo pensamiento no lo tienes por ti? Si Ujú, tú te acompañaste, si te acompañas desde que naces, desde antes, inclusive, hasta el último día de tu vida y lo que creemos en vida eterna, después de ahí, ¿por qué no hacer este compromiso que tú harías por esa persona que tú amas, por ti mismo? Lo ujú. dejo como reflexión y, Joana, para finalizar, ¿alguna última reflexión para nuestros pacientes? Sí, que te priorices, que te ames, que sepas que en los momentos de comida no comemos el alimento, comemos emociones y que tus momentos de comida sean momentos de mucha paz y sobre todo en los momentos donde estás con tus hijos, busca que sean momentos felices y de paz y trabaja en eso y priorízate y todo lo demás viene por sí solo. Así es, así es. Ya saben, chicos, a buscar ayuda. Estamos por aquí. Cualquier duda que tengan, aquí en el live, ustedes pueden encontrar el Instagram de Joana y lo publicamos y ustedes pueden contactarla a cualquier cosa. Si también quieren alguna pregunta adicional, en confianza háganla y cuando podamos se la conteste. Como Señores, tú. bendiciones. Espero que les haya Gracias, gustado y doctor aportado Pablo. mucho. Pórtense bien, Muchas chicos. gracias. Buenas Chao, Joa. noches. Chao, chao. Gracias.